Bueno, señores, como deberán saber, debemos continuar con los análisis de los premios Oscar, concretamente, el Oscar a la mejor película. En esta ocasión analizaremos las candidatas y la ganadora de la categoría, en la edición número 77 de los premios de la Academia, es decir, la edición que premiaba lo mejor del año 2004. Sin más rodeos, acompáñame con esto que será análisis del Oscar a la mejor película, año 2004. Candidata número 1. El aviador. Ay, Martin, aquí vamos de nuevo. Cada vez que me dispongo a ver una película tuya, mi reacción es más o menos la siguiente. Creo que llega el día de acabar con mi propia vida. Pero no te preocupes, soy de carácter benevolente, así que puede que te agarre un poco de paciencia. Pero dejando de lado las tonterías, el caso es que en esta ocasión Scorsese es reconocido por la Academia por esta película que, más allá de la calidad que tenga, que yo recuerde, no armó mucho revuelo. Tanto así que la película ha pasado casi al olvido. No suele mencionarse entre lo más destacado del director y ya ni hablemos del protagonista, Leonardo DiCaprio, que para esta época estaba incursionando en distintos dramas sin demasiado éxito. Pese a eso, la película recibió reconocimiento de la Academia. Y la pregunta es, ¿se lo merece? Inspirada en una historia real, la película cuenta la historia de Howard Hawks, un multimillonario excéntrico que tiene una especial pasión por la aviación, tanto que la mezcla con otra de sus aficiones, el cine. La pasión de Howard es más que eso, es una obsesión, o mejor dicho, una enfermedad. Howard sufre un severo trastorno obsesivo-compulsivo, lo que lo lleva a tomar decisiones que no solo lo convierten en una persona perfeccionista y autoritaria, sino que cuando se encapricha por algo, por más mínimo que sea, quiere hacerlo sin importarle las consecuencias, así éstas lo hagan perder mucho dinero, pero muchísimo dinero, sin apenas importarle. Embriagado por sus ideas innovadoras, perfeccionistas y extravagantes, hace grandes inversiones en ambiciosos proyectos que traerán éxito a su vida, pero también conflictos, en especial en una, la industria de la aviación, su mayor pasión, en la que contribuye incluso aportando ideas para los diseños. Pero lo verdaderamente desafiante en la brillante vida de Howard no son los aviones, ni las empresas, el cine, ni otros conflictos, sino que su trastorno mental será un obstáculo a tal nivel que, obsesionado por una extrema limpieza y un extremo miedo a los gérmenes, dificultan no solo sus éxitos personales, sino sobre todo afectan gravemente sus relaciones con otras personas de su entorno. Debo decir que, a pesar de que esta película narrativamente no es muy innovadora, posee unos recursos cinematográficos sencillos y funcionales, la historia está tan bien contada que resulta apasionante, y todo esto se debe a que poseen una construcción de personajes sólida, donde el protagonista se lleva todas las cargas y te resulta sumamente atractivo. A pesar de que Leonardo DiCaprio es un actor un poco tosco y no demasiado versátil, la dirección que tiene su personaje está tan bien conseguida que hace que el personaje principal resulte atractivo y convincente, logrando que no solo sea bastante interesante, sino que nos produzca empatía, a pesar de que el personaje protagonista es alguien desagradable, pero a su vez brillante y apasionado. Toda esta mezcla de elementos consigue que sintamos máximo interés por su historia y sus pasiones, y aunque a lo largo del metraje nuestro personaje fracase, incluso en sus fracasos notamos lo visionario de sus ideas y la pasión de sus caprichos, invitando al espectador a ponerse de su lado en cada una de sus alocadas inversiones. Por ejemplo, un perfeccionismo tan ambicioso que filma la película más cara de su época con aviones, y aunque fue un éxito de taquilla y críticas, los costos de producción fueron tantos que no recuperó la inversión.
A lo largo del metraje observamos cómo Howard pasa por varias etapas de sus locos proyectos, desde su incursión en el cine, donde dirigió varias películas aclamadas, los procesos legales y polémicas alrededor de ellas, sus relaciones con actrices famosas, hasta sus ambiciosos proyectos de fabricación de aviones con diseños innovadores, donde finalmente su genio se ve truncado en un infierno donde su trastorno obsesivo compulsivo afecta tanto a su mente que cae en una crisis mayor. Howard deberá luchar el resto de su vida contra este mal que casi terminará destruyendo su vida. Esta parte de la trama le brinda una gran fortaleza a la película, y aunque en un principio no lo tomamos en serio, y más bien lo tomamos como parte de su personalidad excéntrica, con el tiempo este elemento de su personalidad lo termina afectando bastante, lo que nos conduce a un desarrollo más dramático y medianamente más trágico de su historia. La narrativa de la película es sencilla y convencional, pero resulta absorbente y sumamente interesante, logrando que la historia se torne totalmente atrayente y hasta apasionante, sobre la vida de un hombre excéntrico que, pese a sus actitudes desagradables y algo dementes, consiga causar empatía y un gran interés, sobre cómo el genio de un hombre se hunde en el abismo de sus propios demonios. A nivel técnico, la película posee una gran producción que permite una muy buena ambientación de época. Tiene un buen montaje que juega con las perspectivas, y aunque la fotografía no es especialmente destacable, está bastante bien. Y las actuaciones están bastante buenas, siendo especialmente destacable la de Leonardo DiCaprio como Howard, que interpreta muy bien al excéntrico multimillonario, especialmente en las escenas donde muestra las facetas de su trastorno. En fin, El Aviador. Debo admitir que tras visualizar esta película me ha parecido una grata sorpresa, porque es excelente, y considerando que se trata de una película de Scorsese, debo decir que pocas veces he visto una película de este director que me haya gustado genuinamente, y El Aviador lo ha conseguido y me parece gratificante, sencillamente excelente. Con una narrativa simple pero absorbente, una historia apasionante y un personaje protagonista sumamente interesante, El Aviador es una película que, sin esperar nada grandioso de ella, terminas apreciándola, y sin duda, vale muchísimo la pena ver. Candidata número 2. Descubriendo el país de nunca jamás. No sé cuántos en la audiencia conocen esta película, pero es curioso pensar en ella cuando es muy influyente en la cultura del internet, casi sin que lo sepamos. Pero extrañamente, la película no es muy recordada pese a eso, o al menos no es muy difundida. En su época tuvo una recepción modesta, con apenas más de $110 millones recaudados en taquilla, pero con buenos comentarios, lo suficientes como para entrar en los Oscars. Pero dejándonos de tanto rodeo, ¿qué nos ofrece esta película? Basada en la vida real, la película cuenta la historia de James Matthew Barry, un guionista de teatro que recientemente pasa por una crisis de creatividad, puesto que sus obras están teniendo muy mala recepción por el público. En medio de eso, James conoce a Sylvia, una madre viuda de 4 hijos, niños a quienes conoce primeramente. La conexión fue de inmediato y James establece una especial amistad con los niños. La relación que establece James con Sylvia y sus hijos ayudan al apasionado escritor a darle la inspiración necesaria para escribir su obra más famosa, exitosa y trascendente, Peter Pan. A primera vista, esta película aparenta ser un drama más, una película biográfica ligera y dominguera sobre un escritor fracasado. Pero a medida que avanza la historia, la película se torna aún más interesante y adquiere un mayor nivel dramático y emocional. La historia de un hombre que se siente atrapado en la monotonía de las palabras y de su vida, y de repente parece revivir por medio de una aventura a través de una familia. La principal fortaleza de esta película es la emotividad, y puede que estos elementos en el cine muchas veces sean bastante subjetivos,
Pero esta película lo consigue gracias a la belleza que transmite a través de una historia que trata sobre el despertar de los cuentos y la fantasía. No tanto como forma de escape de la realidad, sino como inspiración para despertar el temple y el espíritu, sobre todo en momentos donde la vida se vuelve muy difícil de llevar. Es aquí donde un personaje es fundamental en el desarrollo de esta idea, y ese es uno de los hijos de Sylvia, Peter, uno de los hijos más chicos y uno de los más amargados. La muerte de su padre lo dejó devastado, y la idea de meterse en los juegos de fantasía de un extraño le parece ridícula y una pérdida de tiempo. Y aunque la vida lo golpea con nuevas tragedias, finalmente Peter no se deja llevar por completo por la derrota de la amargura, sino que aprende de James la virtud de la fantasía y de la letra. Es un desarrollo narrativo bastante conmovedor. A lo largo de la película observamos cómo James se involucra demasiado en esta familia, tanto que incluso descuida a su matrimonio, lo que le trae problemas adicionales. De alguna manera, termina construyendo una familia a través de involucrarse en esta. Es ahí donde también está Sylvia, una mujer que pasa por muy duros momentos y su amistad con James la ayuda incluso a sobrellevar lo complicado de su vida. Ello incluso provoca que, tras terminar de escribir Peter Pan, James le da a Sylvia una de las experiencias más maravillosas de su vida, proyectando una versión de su obra en su propia casa, resultando en una de las escenas más bellas de la película, donde la fantasía de nunca jamás se convierte en un mundo acogedor en medio de las tragedias. La narrativa de la película es bastante sencilla, en apariencia efectista pero funcional. Juega un poco con las escenas, mezclando imaginación y realidad, pero todo esto sin complicar demasiado la trama. Sigue su rumbo construyendo un relato hermoso y emotivo, que se permite incluso convertirse en algo casi mágico y esperanzador, como si la realidad formara parte de un cuento. Uno de los detalles que más me gustan de la película son las representaciones de teatro. Están muy bien conseguidos y la forma en que lo presenta la película no solo es enternecedor, sino interesante. La forma en que llevan las obras a cabo, la preparación, la innovación de los medios para el teatro, incluyendo la idea de llevar niños a las funciones. Todo el público queda encantado con la obra, al igual que el espectador de la película. Quizás un pequeño defecto de la película es que al principio la relación de James con los niños se establece de una forma un poco acelerada, y las escenas donde vemos referencias que, según la película, inspiraron a la escritora a escribir Peter Pan, se sienten algo forzadas, pero el resultado final del desarrollo narrativo compensa estos pequeños defectitos. A nivel de producción la película está bastante bien, los escenarios y los vestuarios están bien conseguidos. A nivel de fotografía no es tampoco sorprendente, pero funciona de acuerdo a lo que la película necesita. Las actuaciones son excelentes todas, destacando Johnny Depp como James, Dustin Hoffman como el dueño del teatro, Julie Christie como la madre de Sylvia, Radha Mitchell como la esposa de James y un sorprendente Freddie Highmore como Peter, el hijo de Sylvia. Pero para mí la actuación más destacable de la película es Kate Winslet como Sylvia. Ella carga casi con todo el peso dramático de la película y lo hace espectacular. Ya decía yo porque es una de mis actrices favoritas. En fin, descubriendo el país de nunca jamás. Es preciosa esta película. Al principio te parecerá algo simple, pero después significará en una experiencia maravillosa. Despierta una magia interesante sobre la concepción de Peter Pan y le da un nuevo significado a esta obra. Quizás no sea una obra maestra ni nada de eso, pero esta película no lo necesita. Es una película encantadora, emotiva y hermosa. Una historia hecha para conmoverte, para aprender que no siempre la fantasía significa escapar de la realidad, sino todo lo contrario. La fantasía existe para darnos temple en realidades difíciles.
Candidata número 3. Ray. A lo largo de los años, a la academia le gusta premiar películas que a mí me gusta llamarlas películas para negros. Muchas veces estos dramas están hechos simplemente para decir: mira, soy una película de negros, necesito hablar sobre racismo porque si no me da ansiedad. Es un cliché permanente del cine norteamericano, pero no siempre salen bodrios de esto, por suerte. En esta ocasión, la academia hizo nominaciones a Ray, una película biográfica sobre la vida del famoso músico ciego Ray Charles. La pregunta es: ¿qué tal está esta película? La película cuenta la historia de Ray Robinson, un pianista ciego que busca fortuna como músico en Seattle. Con el paso de los días consigue trabajo como músico de ambiente en bares. Ray tiene talento, así que con el tiempo termina ganando renombre. Van pasando los años y pese a conflictos y trabas, Ray consigue buenos contratos y se rebautiza como Ray Charles y termina teniendo éxito tanto nacional como internacional. A simple vista, el argumento es bastante simple, de hecho, narrativamente también lo es. Sin embargo, la película logra construir un relato bastante interesante sobre cómo un hombre ciego y además negro tiene que lidiar con el mundo artístico de los Estados Unidos con muchísimas dificultades. Dentro de estos ambientes, Ray también tendrá que lidiar, sobre todo, en cómo grupos dentro de su propio entorno intentan aprovecharse de él, no solo de su fama, sino sobre todo de su condición. También tendrá que lidiar con los traumas de su infancia, muchos de ellos asociados a su madre, no porque esta relación haya sido traumática, sino porque sus recuerdos más turbios ocurrieron durante su infancia, asociados sobre todo a una tragedia. Es aquí donde la película juega un poco con sus escenas, introduciendo un elemento donde juega entre la realidad y la ficción, junto a los recuerdos de Ray, a veces agregándole un toque perturbador, lo que refuerza la narrativa de la película alrededor de los traumas del protagonista. Las escenas de los recuerdos que se introducen a lo largo del metraje, escenas que funcionan muy bien dentro de la historia, permite que conozcamos la relación de Ray con su madre, personaje que funciona como una especie de mentor. Otros conflictos involucran sus relaciones maritales, amantes, relaciones profesionales y conflictos legales. Es aquí donde la película mete el tema de los derechos civiles. Siendo una película de negros, esto era inevitable. Pero estos elementos se van introduciendo armoniosamente en la película y funcionan muy bien dentro de su narrativa. Hay otro tema adicional que se introduce en la película y es su adicción a las drogas, un elemento de la historia que le dan un gran peso al desarrollo dramático de la película, a tal nivel que incluso ese elemento afecta al propio entorno del protagonista, dando un agregado de culpa al personaje, acumulándose por demás a las culpas que ya venía arrastrando tras la tragedia de su infancia. Un punto positivo de la película es que no intenta manipular al espectador por medio de la lástima. De hecho, poco se esfuerza en intentarlo, ya que parte del mensaje de la película es no apelar a ella, por lo que no vas a ver escenas del tipo: oh, pobrecito, el tipo es ciego. De hecho, es más probable que pienses que el protagonista tiene aires canallescos. La producción de esta película es excelente, consigue retratar perfectamente la época en que se ambienta la película, y el mérito es mayor cuando termina ambientando varias épocas de la historia de los Estados Unidos, con periodos que van desde la década de los 30 hasta los 70, haciendo narrativamente saltos temporales entre los recuerdos de Ray y el presente que va viviendo en la historia lineal de su crecimiento artístico, todo conseguido de forma convincente. Pero la mayor fortaleza de esta película es el montaje, especialmente cuando la película presenta la composición de los más grandes éxitos del músico. La escena donde presentan la canción Hit the Road Jack es espectacular. La forma en que está dirigida es cinematográficamente brillante. Las actuaciones en su mayoría están bastante bien y cumplen muy bien con sus roles, siendo obviamente destacable Jamie Foxx como Ray Charles. La verdad consigue interpretar de forma convincente al músico ciego. En fin,
Ray. La verdad es un drama biográfico bastante más que decente. No es demasiado sorprendente, pero tiene momentos de lucidez que resultan impresionantes, especialmente en su montaje. Excelentemente producida, muy bien filmada y con una historia bien contada, Ray es una película que una vez la visualizas, te resultará satisfactoria. Candidata número 4. Entre copas. Cuando se eligen candidatas a los Oscars, siempre da la impresión de que la Academia elige películas aleatorias, y siempre son de cine independiente. Esta película es algo así. Tuvo una recepción modesta en el público en su época, y generalmente con comentarios positivos. Pero cabría preguntarse, ¿qué tal está esta película? La película cuenta la historia de Miles, un escritor frustrado y profesor universitario que lleva al menos unos años divorciado. Miles está pasando por una crisis de depresión, aún no supera a su ex esposa, no progresa como escritor y le va mal económicamente. Pero Miles tiene una gran afición por los vinos, por lo que un día decide organizar un viaje de una semana a visitar algunos viñedos en California, junto a su amigo Jack, un actor en declive que pronto se va a casar y decide irse a ese viaje junto con Miles como una especie de despedida de soltero. Ambos son de personalidades muy distintas, uno es muy reservado y el otro es extrovertido, pero en cierta manera se complementan para tener una experiencia especial, sobre todo cuando ambos conocen a dos mujeres que les cambiarán las perspectivas de sus vidas. La historia en sí no parece nada del otro mundo, sin embargo, a pesar de encontrarnos una película con una historia y un desarrollo bastante sencillo, la película es muy amena y disfrutable, donde acompañamos a dos personajes que se encuentran en medio de una crisis e intentan salir de ese mundo por un rato, mas sin embargo, terminan descubriendo algo más allá que un mero momento de relajo. Se encuentran en medio de una reflexión que posiblemente los ayude a repensar sus vidas. La película al principio parece que no vaya a ofrecer nada demasiado impresionante, pero a medida que avanza se torna más interesante, entretenida, divertida y entrañable, logrando que el espectador termine empatizando con los personajes principales y de cómo se desarrollan sus historias al punto de que se convierten en casi una locura, lo que brinda a la película un entretenimiento garantizado. La fortaleza de esta película es el guión, sobre todo cómo este va construyendo la historia de Miles, y cómo este, en medio de su crisis, trata de abrirse a nuevas experiencias que le hagan cambiar su vida, y en cierta forma te sientes identificado con él, en una historia donde interactúa con alguien especial que ya conocía antes pero que decide arriesgar a conocer de más, contando con la ventaja de una pasión en común por los vinos, y termina descubriendo algo casi mágico. En cierta forma, creo que a algunos de nosotros nos habrá pasado algo similar en nuestras vidas, conocer a alguien especial en un viaje. Jack, por otra parte, se vuelve casi loco, pero esa locura lo termina haciendo repensar algunas cosas de formas casi coherentes, por lo que termina aprendiendo todo a los coñazos. En cierta forma, esta película trata sobre las segundas oportunidades, que no siempre surgen como las esperas, pero la vida no es perfecta y tiene sus tropiezos. Al final todo forma parte del proceso, solo hay que dar el primer paso. Y ese elemento es parte fundamental en el desarrollo de la historia, sobre todo al final, que es un poco agridulce pero esperanzador, lo que le da un aire de reconfort. La verdad es que, a pesar de que cinematográficamente no es realmente muy sorprendente, la dirección que tiene es bastante cumplidora, sin muchas ambiciones, las actuaciones son correctas y la producción acertada, la película resulta en una experiencia bastante genuina y se disfruta muchísimo, tanto que te darán ganas de verla más de una vez. En fin, Entre copas. Pese a su simpleza aparente, es una película muy gratificante que te hace pasar un momento muy agradable de visualizar.
Es una película amena, entretenida, divertida, entrañable y encantadora, con unos personajes bien desarrollados que harán que el espectador los adore. Es una película excelente y puede que tal vez os resulte algo más inspiradora y reconfortante de lo que podrías esperar. Y candidata número 5, la ganadora, Golpes del Destino. En los primeros años del siglo XXI, Clint Eastwood se convirtió en definitiva en uno de los directores de moda de la época. No pararía de dirigir películas interesantes hasta que terminó la primera década de este siglo. Después del éxito que supuso Río Místico, Eastwood dirigió esta película, que se la promocionó como una película de boxeo, aunque no necesariamente tiene como punto fuerte este tema. Trata en realidad de otras cosas de fondo. Triunfó en los Oscars y se convirtió en un clásico. Pero la pregunta es, ¿qué nos ofrece esta película? La película cuenta la historia de Frankie, un exboxeador y entrenador de boxeadores que es dueño de un gimnasio. En él entrena a un boxeador promesa con una mentalidad protectora. Frankie vive una vida relativamente cómoda, pero su mente no está tranquila debido a una mala relación con su hija. Pero todo parece cambiar cuando en su vida aparece Maggie, una aspirante a boxeadora profesional que desea con todas sus fuerzas a que Frankie la entrene. En un principio la rechaza por miedo a hacerse cargo de una mujer. Pero tras el abandono de su pupilo en el boxeo, Frankie se lo replantea y decide entrenarla. Maggie progresa rápidamente y gana varias peleas. Pero todo cambia cuando de nuevo una tragedia los alcanza a ambos, lo que los obligará a tomar decisiones difíciles. En líneas generales, la película está muy bien, posee una narrativa sencilla y envolvente que contribuye a mantener la atención sobre una historia amarga, donde el destino, como un fastidio, parece intervenir en las vidas de los personajes para terminar atormentándolos. En cierta forma es una película sobre el hastío y el deseo desesperado de conseguir objetivos que le permitan a los personajes salir de ahí, una segunda oportunidad de sentirse con propósito. El personaje de Frankie, por ejemplo, inundado de culpas por su mala relación con su hija, encuentra en Maggie una oportunidad de que la vida le devuelva su instinto paternal, por lo que la relación entre ambos es más que una relación de maestro y alumno, sino que se convierte prácticamente en una relación de padre e hija. La oportunidad de redimirse como padre y estar en paz consigo mismo, una paz que la intenta conseguir en la iglesia, pero no la consigue. La única oportunidad de él es Maggie. La verdad es que es un desarrollo narrativo bastante conmovedor y muy bien conseguido cinematográficamente. Todo esto además agrega el instinto protector de entrenador, la necesidad de enseñarle a su pupilo el protegerse de un mundo tan hostil como el boxeo, donde todo el mundo quiere aprovecharse del boxeador hasta exprimirlo y casi acabarlo, y él trata de brindar esta enseñanza a todos los boxeadores que entrena. La situación es tan así que incluso tienes que cuidarte hasta de tu propia familia. Al final, pese a las oportunidades surgidas, todo se viene abajo mediante la aparición de una tragedia en la que Frankie deberá tomar la decisión entre salvarse a sí mismo o hacer lo que piensa que es correcto, aun cuando las medidas sean drásticas, lo que le da a la película un final amargo y pesimista, y sin embargo, medianamente reconfortante. La película en general tiene un buen desarrollo de personajes y la verdad está muy bien conseguida, pero más allá de lo bien hecha que está esta película, lo bien contada que está, debo decir que no me parece una película especialmente extraordinaria. No me malentiendan, es una película excelente, está bien dirigida y sus temas están bien tratados,
Pero realmente no me parece una película sorprendente. Diría incluso que es una de las películas más flojas de Clint Eastwood. Porque más allá de su historia fuerte y dura y que realmente es una película que transmite una sensación amarga, la forma en que está dirigida no me parece nada del otro mundo. Ni en su manejo de guión, ni en su montaje, ni en su manejo visual, ni en su manejo emotivo. Narrativa y emocionalmente me parece una película demasiado gris, más allá de que la historia me parece buena y bien contada. En ese sentido, mejor lograda me parece Río Místico. Pero la película tiene sus matices. De fondo, la película presenta una historia sobre el impacto de nuestras decisiones y las oportunidades que la vida presenta, que muchas veces se observan escasas y pocas veces se aprovechan. Pero al final las cosas no siempre salen como quieres. A fin de cuentas, la vida de los boxeadores es bastante dura, y muchas veces su éxito depende de la suerte. Sí, el boxeo en la realidad no es una película de Rocky. Es un mundo con muchos claroscuros, y creo que Eastwood logra transmitir esa idea. A nivel de producción no es muy sorprendente, pero cumple con su cometido. La fotografía es gris pero funcional. Las escenas de los combates están muy bien dirigidas y resultan entretenidas. Y las actuaciones son soberbias, siendo para mí la más destacable la de Clint Eastwood como Frankie. Él lleva todo el peso dramático de la película, incluso en sus elementos más sentidos, silenciosos y personales, y los logra transmitir bastante bien. En fin, Golpes del Destino. Aún a pesar de mis quejas que pueden parecer gratuitas, creo que estamos ante una película excelente, con una construcción de atmósfera amarga, pesimista, sensorial y muy personal de parte del director. Es una película interesante y entretenida que logra cierto impacto en el espectador por su dura historia. No es mi favorita del director, pero hay que reconocer que es una obra bien lograda y cinematográficamente firme. Bueno, señores, hagamos nuevamente un recuento. Sabemos que las nominadas de este año fueron nuevamente 5, las cuales fueron El Aviador, Descubriendo el País de Nunca Jamás, Ray, Entre Copas y Golpes del Destino. La ganadora en esta ocasión fue Golpes del Destino, una de las decisiones menos controvertidas de la Academia en este siglo. Y las razones no podrían ser más que entendibles, porque si bien en lo personal Golpes del Destino no me parece nada del otro mundo, es una excelente película, eso sí, pero no mucho más. Pese a eso, las candidatas tampoco es que fuesen cosas demasiado grandes en comparación. Todas las candidatas son excelentes películas, pero realmente ninguna me parece algo especial, más allá de brindar buenas experiencias. A lo que me refiero es que ninguna de las 5 películas me parece una obra maestra. Todas me parecen excelentes películas, cada una a su manera, pero ninguna me parece realmente trascendentes ni grandiosas. Simplemente son buenas películas sin más. Por lo que elegir cuál es la mejor no me parece nada sencillo, ni tampoco definitivo. Golpes del Destino es la favorita de muchos, porque es una película que se sale un poco de la fórmula de el sueño americano. Y de vez en cuando a la gente le gustan las películas pesimistas, por lo que se entiende la elección. No es que sea mala la elección, para nada, simplemente es la que más gustó de todas. Y la verdad es una elección aceptable. De no ganar Golpes del Destino, para mí una buena opción sería El Aviador. De todas las candidatas es la película con mejor guión, la que mejor lo maneja y la que mejor desarrolla la historia. Y a pesar de que no me gusta Scorsese, hay que reconocer que con esta película hizo algo espectacular. Es la película más sólida de las candidatas. Pero a pesar de ello, tampoco es que sea una película demasiado superior a las otras.
No es una película que me cambie la vida. Está muy a nivel de Golpes del Destino, la verdad. Entre Copas es la película más simple, pero es la más entrañable y divertida de las candidatas, por lo que no hubiese sido mala idea que la eligieran. El problema es que es una película que fue olvidada por el público, y eso le resta algo de puntos. Pero no le baja la calidad, la verdad es una película que me gustó muchísimo. Descubriendo el país de Nunca Jamás, si me piden mi opinión, no es la clase de película a las que yo le daría este premio. Sin embargo, eso no significa que sea mala película, todo lo contrario, es una película hermosa y entrañable, y en cierta forma bastante inspiradora. Pero no tanto como para ganar el Oscar a Mejor Película, sería ponerla en un pedestal demasiado alto. Pero pese a eso, es una película que vale mucho la pena ver. Rai es una película excelente, muy bien dirigida y producida, pero de todas las candidatas, para mí es la película más floja. Pero pese a eso, es una película que no tiene desperdicio. Es muy difícil elegir cuál es la mejor película, pero lo vamos a intentar. Así que, si tuviese que hacer un top 5, quedaría de la siguiente manera. En quinto lugar, Rai. Es la película más floja, pero aún así es excelente. En cuarto lugar, Descubriendo el país de Nunca Jamás. Una película enternecedora y hermosa. En tercer lugar, Entre Copas. Una película entrañable, memorable y divertida. En segundo lugar, por muy poco, El Aviador. La película más sólida a nivel de guión de todas las candidatas. Y en primer lugar, vamos a darle la razón a la Academia, Golpes del Destino. Un relato duro y amargo, pero la elijo como la mejor por muy poco. Antes de terminar, quisiera mencionar algunas películas estrenadas en el 2004 que pudieron haber competido. Algunas de estas películas fueron nominadas al premio, pero en otras categorías. Algunas de esas películas son El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No me parece tan buena como dicen, pero es una buena película. Me sorprende que no haya sido candidata a mejor película considerando que ganó el Oscar a mejor guión original. También Diarios de una motocicleta me parece una buena película. También se estrenó este año Los Increíbles. Madre mía. En cuanto a esta película, ganó merecidamente el Oscar a Mejor Película Animada, pero fácilmente pudo competir a Mejor Película y para mí hubiese sido de las máximas favoritas. ¡Qué pedazo de película tan brillante! De las mejores escritas de Pixar. Y de paso, este año se estrenó también otro peliculón animado, Shrek 2. ¡Madre mía! ¡Qué buenas películas se estrenaron en el 2004! Muchos consideran a Shrek 2 como mejor que la primera, y la verdad es completamente discutible, porque es una excelente película. A Mejor Película de Habla No Inglesa también participó la memorable y emblemática película alemana El Hundimiento. Excelentísima película. Y ese mismo año también participaron Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, para muchos la mejor de la saga. No estoy de acuerdo, pero sí me parece una película excelente. Y cómo olvidar a La Pasión del Cristo. Vaya pedazo de obra maestra dirigió Mel Gibson. Diría incluso que es la mejor película de su carrera. Para mí es imperdonable que le hayan quitado el Oscar a la mejor banda sonora. Y si la hubiesen nominado a mejor película, sin exagerar, yo le hubiese dado el premio. También este año se estrenó Spider-Man 2, para muchos la mejor película de superhéroes de la historia, y pasan los años y la gente la ama mucho más, y es entendible porque es una película extraordinaria, humana, entrañable y memorable. También este año se estrenó Troya, una película que con los años ha tenido una mejor apreciación.
Por cierto, hace años prometí hacerle una crítica y nunca la hice. La verdad es que he estado muy perezoso, en serio. Considéreme exagerado, pero más de la mitad de las películas que menciono acá son mejores que la mitad de las candidatas a mejor película. Todas son redondas, brillantes y entretenidas. Es increíble que la Academia haya preferido otras opciones de más bajo nivel. Literalmente, en otras categorías había mejores películas. Otras buenas películas que también fueron candidatas a otras categorías, aunque yo no les hubiese dado el premio, serían El Bosque de Shyamalan, Yo Robot, El Espantatiburones y El Expreso Polar. En serio, estoy sorprendido después de analizar las candidatas a mejor película, la cantidad de buenas películas que hubo este año. Películas que no he visto, pero que se me hacen atractivas: Hotel Rwanda, la colombiana María Llena Eres de Gracia, Colateral, Closer, la española Mar Adentro y una serie de eventos desafortunados. Otras buenas películas del 2004, pero fuera de los Oscars, no necesariamente oscarizables, ojo, son Un gusto culposo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Es una película algo malita, pero me entretiene. El Efecto Mariposa es una muy buena película. La Terminal de Steven Spielberg es una comedia bastante amena, vale la pena verla. Una de mis favoritas de Adam Sandler, Como si fuera la primera vez. Madre mía, es una película bastante mejor de lo que la gente suele creer. La mexicana Voces Inocentes, una película dura que se ha convertido en un clásico del cine hispanoamericano. ¿Dónde están las rubias? Y Chicas Pesadas, una película que me encanta. Y una de mis favoritas de los estudios Ghibli, El Castillo Ambulante. Es increíble e insisto, la cantidad de buenas películas que hubo en 2004 hace que la ceremonia de los Oscars que las premió me parezca decepcionante. No porque las que participaron en la categoría sean malas películas, sino que muchas películas de este año son superiores a las que fueron nominadas al premio mayor. ¿Qué pasó aquí? Y eso que muy seguro se me pasa alguna que no recuerdo. Es uno de mis años menos favoritos de los Oscars, porque hubo buenas películas que no fueron consideradas para el premio mayor y eran mejores que las que sí estuvieron. En fin, 2004 fue un año muy especial para el cine, mucho más de lo que recordaba. Una lástima que la Academia no haya premiado las películas que de verdad lo merecieran. Bueno, señores, eso sería todo por ahora. Nos vemos en los próximos análisis de los Oscar. Hasta luego.